Queridos amigos, te quedarás asombrado de todas las malicias que han hecho a nuestro presidente electo Edmundo. Él no es un cobarde como lo intentan vender. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal donde cada día subimos noticias de Venezuela reales y sin censura. Te esperamos. Compatriotas venezolanos y ciudadanos del mundo que nos han acompañado en esta lucha incansable, hoy me dirijo a ustedes para hacer frente a las manipulaciones y engaños que el régimen de Nicolás Maduro ha difundido en torno a mi salida de Venezuela. Durante años hemos sido testigos de cómo esta dictadura ha utilizado todos los mecanismos a su alcance para perpetuar su control y aplastar las voces que, con valentía y dignidad, se alzan. Well, we've been happy with the response so far. People are continuing to vote with their funds, and it is our goal to use those funds to restore democracy and decency to the Venezuelan people. Por la libertad, la justicia y la democracia. Mi partida de Venezuela no fue el desenlace de una elección libre o una decisión personal, sino el resultado de una serie de presiones, amenazas y coerciones orquestadas por quienes están decididos a mantenerse en el poder a cualquier costo, incluso si eso significa pisotear los derechos y libertades de todos los venezolanos. Desde que asumí la responsabilidad que millones de venezolanos depositaron en mí el pasado 28 de julio, he enfrentado constantes intentos de intimidación. Este ha sido un camino lleno de desafíos y sacrificios, pero nunca... Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Betsy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presión que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. No van a callar un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato. La comunidad internacional continúa incrementando su respaldo a la voluntad soberana del pueblo venezolano. Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio. La verdad es por un vicio grave en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy. Nunca he estado solo. Cada paso que he dado ha sido con la fuerza y el apoyo de un pueblo que ha resistido heroicamente a pesar de la represión, el hambre, la pobreza y la falta de servicios básicos. Hoy, más que nunca, me veo en la obligación de contar la verdad, de desnudar las mentiras del régimen y de reafirmar mi compromiso inquebrantable con todos aquellos que sueñan con una Venezuela libre, soberana y democrática. La historia que les relato comienza en las últimas horas antes de mi salida del país. Mientras me encontraba refugiado en la residencia del embajador de España, fui sometido a un proceso de negociación forzada, un proceso que estuvo plagado de amenazas veladas y presiones directas. El propio Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Ilegítima, junto a su hermana, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, se presentaron con un documento que, en esencia, buscaba sellar mi destino de una manera calculada y manipuladora. No era un simple trámite. Era un documento cuyo contenido implicaba la aceptación de condiciones que nunca habría aceptado bajo circunstancias normales, porque atentaban contra la dignidad y la libertad que he defendido siempre. Durante esas horas críticas, se me dejó claro que, si no firmaba, las represalias serían severas, no solo para mí, sino para mi entorno cercano. Me enfrenté a una situación de chantaje y coacción extrema.
sabía que mi detención o reclusión en el país significaría el fin de cualquier posibilidad de continuar la lucha por la libertad. Una vez bajo el control total del régimen, me habrían silenciado, como han intentado hacer con tantos otros líderes opositores que han sido encarcelados, torturados o forzados al exilio. Firmé ese documento bajo amenaza, no porque quisiera, sino porque sabía que desde el exterior tendría más capacidad de seguir combatiendo las injusticias y de continuar siendo la voz de millones de venezolanos que me eligieron como su presidente legítimo. Ese acto, que estuvo lejos de ser una decisión libre, carece de toda validez moral y jurídica. Cualquier documento firmado bajo coerción es nulo, y lo digo con la certeza de que las verdaderas democracias del mundo entienden esta realidad. Para aquellos que cuestionan mi salida, es crucial que comprendan el contexto. En ningún momento se me permitió actuar con autonomía. El régimen supervisó cada detalle de mi partida, intentando controlar la narrativa que querían imponer al mundo, y sobre todo, al pueblo venezolano. Durante esas casi 48 horas de tensión extrema, se elaboraron varios documentos, y las condiciones de mi salida fueron cambiando continuamente, ajustándose a los intereses del régimen. A través de este proceso, intentaron desgastarme emocional y psicológicamente, buscando que aceptara condiciones inaceptables para cualquier líder democrático. A pesar de la presión, me mantuve firme en mi propósito de no claudicar en la lucha por la libertad de Venezuela. Sabía que mi salida del país no sería sencilla. No solo por las condiciones impuestas, sino porque el régimen no tardaría en manipular los hechos para crear confusión y generar dudas en torno a mis acciones. Tal como lo predije, poco después de mi partida, comenzaron a circular en redes sociales y medios afines al régimen fotografías y grabaciones tomadas sin mi consentimiento, intentando mostrarme en una situación vulnerable o presentando una imagen distorsionada de los acontecimientos. Este tipo de estrategias no son nuevas para el régimen. Maduro y sus aliados llevan años utilizando este tipo de propaganda para desinformar y sembrar el caos en la percepción pública. Sin embargo, confío en la inteligencia y en la dignidad del pueblo venezolano. Sé que no se dejarán engañar por estas tácticas mezquinas y que sabrán discernir la verdad entre tanta mentira. Mi salida de Venezuela no significa un abandono de mis responsabilidades ni un alejamiento de la lucha por la democracia. Al contrario, desde España, he redoblado mis esfuerzos para garantizar que el mundo no pierda de vista la tragedia que vive nuestro país. Desde mi llegada, he mantenido reuniones con líderes políticos europeos, fortaleciendo alianzas que serán clave para el futuro de Venezuela. He dialogado con representantes de partidos democráticos en España, Alemania y Francia, y en las próximas semanas planeo asistir al Parlamento Europeo para exponer ante los líderes del continente la realidad de la crisis venezolana y la necesidad urgente de mantener la presión internacional sobre el régimen de Maduro. La comunidad internacional ha sido un pilar fundamental en nuestra lucha. Sin el apoyo de gobiernos democráticos, organizaciones de derechos humanos y, por supuesto, de la diáspora venezolana en el mundo, la dictadura habría avanzado aún más en sus intentos por perpetuarse. Agradezco profundamente el respaldo que hemos recibido y continúo trabajando para fortalecer estos lazos, porque la presión internacional seguirá siendo crucial para lograr una transición pacífica y democrática en Venezuela. El mensaje que quiero transmitirles hoy es claro: la lucha continúa, y no nos detendremos hasta ver a Venezuela libre. Desde el exterior, seguiré utilizando todas las herramientas a mi disposición para hacer presión, denunciar las injusticias y trabajar por una transición pacífica. No hay poder en este mundo capaz de silenciar la voz de un pueblo unido. Estamos en la recta final de un proceso que ha sido largo y doloroso, pero la victoria está más cerca de lo que muchos creen. El 10 de enero de 2025, la fecha prevista para la toma de posesión, marcará un hito en nuestra historia. Ese día, regresaré a Venezuela para asumir el cargo que el pueblo me otorgó, y lo haré con la convicción de que estamos entrando en una nueva era para nuestra nación. No tengo ningún problema de salud, como algunos han insinuado maliciosamente. Estoy en plenas facultades físicas y mentales, y más comprometido que nunca con la causa. La propaganda del régimen busca crear dudas, pero quiero que sepan que me encuentro en óptimas condiciones para continuar liderando esta lucha. La libertad de Venezuela no es solo un deseo, es una necesidad, y estoy más determinado que nunca a lograrla. Recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar y compartir para que no nos callen. Compatriotas, sigamos adelante con determinación y esperanza. La historia nos juzgará por nuestra capacidad de resistir y de luchar por lo correcto. La libertad y la justicia llegarán, y juntos construiremos la Venezuela que todos merecemos. ¡Viva Venezuela libre y soberana!